Es una bendición poder estar una vez más en esta mañana como pueblo de Dios reunidos. Hoy íbamos a pausar la serie de Hebreos para, de alguna manera, festejar a las que son madres y a las que van a ser, pero también para los varones es importante aprender lo que la Biblia enseña sobre la mujer, sobre la maternidad, para poder apreciarlas, para poder valorarlas. Y para la mujer, obviamente, es sumamente importante aprender un poco de cómo Dios las diseñó, de cómo Dios tuvo un diseño específico. Yo estaba meditando, de alguna manera, esto no está en la presentación. Cuando la caída sucede, ¿usted sabe quién fue la más afectada? Bueno, ya casi que estoy dando la respuesta. Cuando la caída sucede, Dios de alguna manera emite ciertas maldiciones, tanto para la mujer como para el varón, como para la serpiente. Pero si usted ve al varón, pues realmente debe ahí sudar, pero la maldición primera no es ni siquiera contra él, sino le dice, maldita será la tierra por tu causa. Sin embargo, a la mujer, de alguna manera, algo interesante en las maldiciones que Dios de alguna manera emite contra la mujer, es que al mismo tiempo, aunque son maldiciones que van a afectar la belleza de su diseño, no anulan esa belleza de su diseño. De alguna manera, mantienen la belleza y el poder que Dios le dio, que la capacidad que Dios le dio para tener hijos, solo que ahora van a ser con más dolor. O sea, no quiere decir que Eva antes de la caída no iba a tener ningún dolor, pero los dolores se iban a multiplicar, ¿no? No iba a ser cero, porque si usted multiplica, si usted estudió matemáticas, si usted multiplica cualquier número por cero, el resultado es cero. Entonces, digamos que es uno y usted los multiplica, no sé, por cinco, ahora va a ser cinco. Entonces, pero no iba a ser cero, de alguna manera iba a haber ahí un leve dolor, pero ahora pues es mayor, ¿verdad? Y aunque Dios la había creado también como un complemento, iba a haber una dificultad en ella para someterse al marido, porque parte de la maldición es tu deseo será contra tu marido, ¿verdad? Lo interesante es que a pesar de la caída, luego viene Adán, y cuando Dios había creado a Eva y y Adán la vio tan igualita a él, como casi que como su hermana gemela, y dijo, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, la llamaré Isha, varona. Pero luego de la caída, de alguna manera, quizá al escuchar las palabras de Dios a la mujer y reconocer esa bendición que iba a tener la mujer, le cambia el nombre y le dice, ahora la llamaré Eva, porque ella será la madre de todos los vivientes. Y de alguna manera, en medio de la maldición, en medio del juicio, Dios siempre muestra ese propósito de redención, y parte del propósito de redención en la mujer está conectado a su diseño para ser madre de los vivientes. Esta mañana quiero que nos detengamos a aprender un poco sobre la maternidad bíblica, y de alguna manera vamos a ver algunas de las bendiciones que eso conlleva. Quiero iniciar dando una pequeña historia, una pequeña reseña. Yo no sé si ustedes conocían la historia de la celebración del Día de la Madre. La primera celebración oficial del Día de la Madre tuvo lugar un 10 de mayo del año 1908. Por cierto, en Guatemala se celebra el 10 de mayo por esto, y ahí vamos a ver, un 10 de mayo de 1908 en Grafton, Virginia Occidental, en los Estados Unidos, y fue organizada por una mujer llamada Anna Jarvis en honor de su madre, Anne Jarvis. Ambas, tanto la hija, que fue la que promovió la celebración, como la madre, eran cristianas metodistas devotas. Y ambas, obviamente la hija, siguiendo el ejemplo de su madre, dedicaron gran parte de su vida a las obras de caridad y al bienestar de las comunidades.
Una de las cosas que motivó a Ana a celebrar a su madre es que su madre fue una mujer que no solamente fue madre para ella no solo la vio cuidarla a ella, sino que la mamá de Ana organizó un grupo de mujeres que durante la Guerra Civil Americana se dedicaron a cuidar a otros. Mejoraron las condiciones sanitarias y atendieron a los soldados heridos de ambos bandos durante la Guerra Civil Americana. Eso es muy interesante porque ellas, de hecho, el grupo de mujeres que ella atendió se llamaba el Día de Trabajo el Club del Día de Trabajo de las Madres, porque casi que todas las mujeres que ella logró reunir de su vecindario para ir a atender a los soldados eran mamás, pero no eran mamás que estaban esclavizadas únicamente a sus hijos, sino que, claro, generalmente, obviamente, era una época donde la mayoría de las mujeres no tenía otro trabajo, su trabajo era cuidar a sus hijos y a las casas, pero aprovecharon su tiempo y aparte de cuidar a sus hijos, cuidaron soldados heridos, cuidaron gente en necesidad. De alguna manera ahí Ana Jarvis empezó a luchar, le escribió al presidente, a los ministros, hizo todo porque ella quería que ese día fuera un día festivo nacional y lo logró unos 6 años después, cuando en 1914 el presidente de ese año estableció el Día de la Madre en Estados Unidos como día oficial el segundo domingo de mayo. O sea, para Ana, el Día de la Madre debía ser una ocasión para expresar amor y gratitud a las madres vivas, no solo para conmemorar a las fallecidas. Después de la muerte de su madre en 1905, ella organizó esta primera celebración formal del Día de la Madre en 1908 y de alguna manera empezó a iniciar esa campaña nacional para que se convirtiera en un feriado oficial en los Estados Unidos, escribiendo cartas a políticos, líderes religiosos y figuras públicas. Y en el 1914 el presidente Woodrow Wilson firmó una proclamación designando el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre en los Estados Unidos. Algo que cabe mencionar dentro de la historia es que aunque Ana Jarvis logró que el Día de la Madre fuera reconocido oficialmente, más tarde se desilusionó profundamente al ver cómo esta festividad se comercializó. Ella luchó contra la explotación comercial del día y llegó a denunciar a empresas que lucraban con la venta de flores, tarjetas y regalos, diciendo que lo que había sido concebido como una expresión de amor y gratitud lamentaba que se hubiera convertido en algo superficial. Lo interesante es que a partir de la oficialización del Día de la Madre en Estados Unidos en 1914, pues otras naciones siguieron su ejemplo y en Costa Rica se oficializó el Día de la Madre en 1932 y el presidente de ese momento pues lo estableció no en mayo como la mayoría de los países, sino el 15 de agosto por la profunda influencia católica, ¿verdad? Porque ustedes no sé si saben, pero el 15 de agosto es el día que se celebra o que es en la Iglesia Católica la Asunción de María, ¿verdad? Algo que, bueno, nosotros no apoyamos porque la Biblia no nos dice que ella haya ascendido, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que una de las cosas que motivó a Ana Jarvis a celebrar a las madres y a celebrar a su madre y a motivar a los de su iglesia, porque primero fue en una iglesia como esta, a apreciar y valorar ese trabajo de las madres, pues se basa en el quinto mandamiento, ¿verdad? Quinto mandamiento, nos vemos que dice claramente, o sea, una de las cosas más importantes que Dios nos dice es: honra a tu padre y a tu madre para que sean tus días prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Jesús lo corroboró, por ejemplo, con su plática con el joven rico, pero también Pablo nos lo recuerda en Efesios 6, 2 y 3 y nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, ¿qué es honrar? Honrar es escuchar, honrar es obedecer, honrar es respetar, honrar es apreciar, honrar es valorar, honrar es bendecir, honrar es ayudar. Honrar también es
financiar o dar soporte financiero cuando se necesita. Es interesante porque obviamente la Biblia habla también de, por ejemplo, tanto Éxodo 21:17 como Levítico 90:10 dice que todo el que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Y es obviamente lo contrario de honrar, es maldecir, es avergonzar, es robarle. La Biblia habla de aquel que roba a su padre y a su madre y maldición vendrá sobre él. Y también la Biblia habla del que se burla de su padre y de su madre. Eso es lo contrario a honrar. Dios nos ha llamado a honrar tanto a nuestro padre como a nuestra madre. Y eso es, obviamente, no avergonzarlos, no robarles, no burlarlos, sino que por el contrario, apreciar su labor, su trabajo, valorar, bendecir y obviamente si aplica en algún momento aconsejarlos, en algún momento guiarlos, porque todos estamos pues en una escuela. Algo que debemos de apreciar y que es importante de alguna manera valorar es como cuando Dios crea al hombre, al género humano, Él no quiso poner toda su imagen en un solo género, sino Él de alguna manera parte de su imagen, algunas de las características de él las pone más en el varón y algunas de las características las pone más en la mujer. Dice Génesis 1:27 y 28, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, hombre y mujer. O sea, él de alguna manera repartió su imagen entre el hombre y la mujer y les dijo, sean fructíferos y multipliquen. Los dos eran necesarios para la multiplicación, pero la mujer jugaba un papel muy importante en la asignación de ser madre. Ahí fue donde más adelante en Génesis 3:20 el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Quiero detenerme en algunas de las características de la mujer que muestran a Dios y de alguna manera que quizás se potencializan cuando esa mujer tiene el privilegio de ser madre, pero no se circunscriben exclusivamente a la maternidad. Pero Dios nos habla, de alguna manera vemos en Dios ese amor sacrificial cuando da vida. De alguna manera, Cristo mismo sufrió en la cruz para darnos vida. Y Dios diseñó, como ya dije, ¿verdad? Aunque la maldición aumentó los dolores, Dios diseñó que la mujer iba a tener dolor en su proceso de alumbramiento. Juan 16:21, hablando Jesús, dice, a la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. De alguna manera, el proceso de dolor, aunque se da en el momento del parto o aún de la cesárea, el proceso todo de la crianza conlleva un sacrificio, conlleva un dolor. Hay madres que dejan de comer por darle a sus hijos, que se evitan de ciertos placeres o libertades por cuidar a sus hijos. Y de alguna manera eso lo vemos en Dios. Dios también se muestra a sí mismo en su amor a su pueblo, a veces con características que son en nuestra visión de la mujer, pero como la mujer es imagen de Dios, está ahí mostrando parte de la imagen de Dios que le fue concedida a la mujer. En Isaías 42:14 dice, Dios dijo, yo estuve callado durante mucho tiempo, he guardado silencio y no he dicho nada, pero ahora voy a gritar, voy a gemir como una mujer a punto de tener un hijo. O sea, Dios mismo se muestra a él mismo como una mujer dando a luz. Y obviamente, ¿por qué? Porque y a veces para nuestra mente es difícil porque nos imaginamos a un Dios masculino, pero de alguna manera Dios trasciende lo masculino y lo femenino y en Dios vemos algunas características que en nuestra creación, nuestro género, solo las va a tener la mujer. Un hombre no va, claro que un hombre en algún momento va a gemir de dolor, un dolor similar por alguna situación, pero es la mujer la que en su dolor da vida como Dios.
que en su dolor da vida. En Jesús vemos eso. Isaías 53, profetizando acerca de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, su dolor produce vida. El dolor de la mujer al dar a luz produce vida. Y el dolor en Dios, en Cristo, también en algún momento produce vida. Eso es hermoso y eso es algo que las mujeres tienen que apreciar en el sentido de que hay algo que están manifestando de la imagen de Dios en el momento de dar a luz, en el momento de ser madres. Aunque cualquiera diría, oh, no quisiera eso, pero se está manifestando algo divino, algo de la imagen de Dios ahí. Otra de las características es el amor y la ternura que la mujer muestran en cuidar y criar tanto a sus hijos como a aquellos que Dios les ha puesto a cuidar. Primera Tesalonicenses 2:7 dice, como apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Proverbios 31:15, hablando de la mujer virtuosa, dice que aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Hermanos, una de las características de Dios es esa ternura, ese cuidado. Claro que vemos el primer pasaje, Pablo, un hombre, está actuando con ternura, pero en realidad la ternura maternal es algo que se va a ver mucho más o va a ser mucho más evidente. La ternura divina va a ser mucho más evidente en la mujer. Y en la mujer cuando es madre de alguna manera o cuando está ejerciendo ese papel, esa ternura, ese amor, ese cuidado, de alguna manera, aunque también está en el hombre, como lo dije, va a ser más evidente en la mujer y es parte de la imagen de Dios que resalta más en la mujer. Otra de las cosas, y aquí obviamente tanto el hombre como la mujer recibieron una parte de la necesidad de proteger lo que aman, pero se manifiesta a veces diferente, ¿verdad? El hombre va a proteger a las ciudades, saliendo a la guerra, saliendo a la batalla, buscando el sustento, y la mujer protege más, de alguna manera, las cosas que la mujer, y ahí es donde una de las mayores diferencias entre hombre y las mujeres es que la mujer es más subjetiva. La mujer le preocupa más la unidad, el amor, y de alguna manera el hombre le preocupa más lo objetivo, que haya sustento, que haya suficiente. Eso es algo que nos complementa de alguna manera y eso es algo que Dios nos diseñó así, por eso nos complementamos, porque al hombre en un momento le va a ser más fácil tomar decisiones con la cabeza fría, pero a la mujer también va a tener un instinto más rápido para reaccionar ante un peligro inminente que amenace a sus hijos o que amenace la unidad familiar o que amenace algo, de alguna manera te tiene una mayor sensación de peligro. Y aquí vemos algunos pasajes donde Dios muestra esa parte y no se compara con un animal masculino, sino con un animal femenino. Proverbios 31:21, hablando de la mujer virtuosa, dice, cuando nieve, no teme por su familia, porque todos ellos visten ropas dobles. O sea, no se va no refuerza la casa, no, se va hacia lo interno. Cubre de ropas dobles a sus hijos. El hombre tal vez refuerza la casa o hace que el techo pueda quitar la nieve o compra la máquina quita nieve, pero la mujer se interesa por lo interno, por la ropa, por lo que está más cerca, ¿sí me entienden? Oseas 13:8 dice, como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos, está hablando Dios, y les desgarraré el pecho, los devoraré como leona, no dice como león, sino se compara con una mujer, como leona, como los desgarraría una bestia salvaje.
¿Y cuántos han visto a su mamá manifestarse como leona o como osa ante una amenaza? Es increíble, pero a veces lo podemos ver, ¿verdad? Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta? No dice el gallo, dice como junta la gallina. Es un término femenino y es la madre a sus polluelos debajo de sus alas, los acerca, los cubre, se los pone bajo las enaguas, bajo las alas. Lastimosamente, ese es Jesús, la parte divina de Jesús, mostrando esa imagen que está puesta en la mujer. Otra de las características de la madre, obviamente, ya hablamos de la ternura, esto tiene mucha relación, pero de alguna manera también son términos diferentes, el consuelo y la compasión. Una de las cosas de la madre es esa capacidad de consolar. Isaías 66:13, vean Dios, aquí está hablando Dios, dice: yo los consolaré a ustedes. No dice como un padre, sino dice como consuela una madre a sus hijos. ¿Por qué? Porque si usted va a ver, el padre, nunca el padre tiene la capacidad de consolar que tiene la madre. Porque el padre le va a tratar a usted de explicar: no, eso ya pasó, no deberías de estar llorando por eso, no sé qué, tal cosa. En cambio, la madre va a venir y le va a decir: no, abrazame. Yo sé que lo que necesitas es un abrazo. De hecho, el otro día estaba oyendo una conversación y me llamó la atención porque enfoca precisamente esto y es como lamentable también. A veces, obviamente, todos estamos en un proceso de falla, pero hay una chiquilla, una jovencita hablando con un amigo y le decía: me siento tan mal que lo que quisiera es ir y acostarme con mi mamá y que me abrazara. Pero lastimosamente, obviamente, son las realidades de la vida, pero lastimosamente ahorita no puedo porque siento que ella en este momento no me quiere. Bueno, los papás se habían separado y una historia ahí compleja, pero la mamá está pasando por un momento difícil y la hija siente que la mamá en este momento no la quiere, que no puede acercar. Pero ¿por qué ella tiene esa idea? ¿O por qué ella busca? ¿O por qué ella sabe de que lo que ella necesitaría es ir y acostarse a la par de la mamá y que la abrace? Porque han habido algún momento en la historia donde ella ha sentido ese consuelo, sentido ese refugio, ha sentido ese amor. A veces, obviamente, tanto los hombres como las mujeres nos endurecemos, tristemente, las cosas de la vida nos endurecen. Ella está viviendo con una madre que las situaciones que ha vivido, el divorcio y todo, pues la han endurecido. Pero de alguna manera vemos que Dios sí diseñó a la mujer con esa capacidad de consolar, de abrazar, de animar, de compadecerse de sus hijos. Isaías 49:15 dice: ¿pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide. Lastimosamente hay mujeres que en algún momento olvidan a sus hijos. Mujeres que caen en consumo y mientras están en consumo, les importa un pepino dónde están los hijos, si están, si no están. No. Sin embargo, después salen del consumo y se vuelven a compadecer de no haber cumplido su papel de madre y se compadecen. O sea, siempre la maternidad está ahí. Pero Dios dice: pero aunque una mujer se olvide, yo no me olvidaré de ti. Pero está mostrando que el mejor ejemplo de compasión, de cuidado, no es necesariamente el padre, es la madre, ¿verdad? Y bueno, vivimos en una sociedad, lamentablemente, donde miles de padres en miles de hogares han sido padres ausentes, ¿verdad? Porque se fueron de la casa, porque no están, porque lo que mandan es la pensión o porque viven ahí, pero de todos modos es como si no estuvieran. Primera Reyes 3:26, entonces la madre del niño, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey: ay, su majestad, no lo maten, que se quede esta mujer con el niño vivo. Pero la otra dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan por la mitad. La verdadera madre dijo: no, no, prefiero estar sin mi hijo, pero que viva.
pero la que no era verdadera madre, la que tenía el corazón endurecido, no, lo parten a la mitad. Entonces vemos la compasión de Dios le fue dada a la mujer. Otra de las características de Dios que se muestra en la madre, es la necesidad de formar y de enseñar, de instruir a sus hijos. Deuteronomio 32:11, Dios también se muestra a su pueblo como un animal femenino y dice, así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vuelo y los sostiene sobre sus alas, así el Señor los guió sin la ayuda de un Dios extra. El punto es de que Dios se está comparando el mismo y está diciendo, yo puse mi imagen en la mujer y puse en ella esa necesidad de formar, de enseñar, de cuidar, de también enseñarles a sus hijos a afrontar las circunstancias, las realidades, los desafíos de la vida. Proverbios 31, 1 y 2 dice, palabras proféticas del rey Lemuel que su madre le enseña. O sea, su madre se tomó el tiempo para enseñarle y cuando le enseñaba con amor, le enseñaba con compasión, le enseñaba con ternura y le decía, ¿qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué puedo decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué puedo decirte respuesta a mis oraciones? Mire qué lindo que venga la mamá de usted y le diga, ay, tú eres la respuesta a mis oraciones. Y muchas madres lo han hecho. Muchas madres tratan así a sus hijos como esta mamá trataba a su hijo. Más adelante, el 31, 26 y 27 dice, hablando de la mujer, de esta mujer virtuosa, dice, habla siempre con sabiduría, está enseñando, formando, aconsejando a sus hijos. Y su lengua, pero vea qué lindo, y su lengua se rige por la ley del amor. Hermanos, también no podemos dejar de decir de que algunas de las que son madres o de las que van a ser madres tienen que cuidar que el Señor siga sanando su corazón. También las palabras, no endurezcan su corazón de Hebreos a toda la iglesia, a veces aplican a las madres. Porque por supuesto que a veces una madre pierde el amor, la ternura para en su trato con los hijos. Yo he visto casos, ¿verdad? Y entonces debe de pedirle al Señor. Yo tengo una madre que es una bendición, una madre que honro donde quiera que esté, pero ella en un momento de su vida, ella como que volvió en sí y le dijo, Señor, yo no tengo amor de madre, yo no estoy ejerciendo el amor de madre. Era muy dura, ella creció con una madre muy dura, muy dura. Entonces ella repitió el patrón y fue algo muy lindo porque vimos como Dios escuchó la oración de mi madre y como mi madre, después de ser en nuestros primeros años de vida una mujer muy dura, cada vez ha sido una mujer más tierna, más amorosa, más cuidadosa. Es una mujer diferente. Siempre atenta a la marcha de su hogar. Nunca come un pan que no se haya ganado. Algo interesante es que hay bendiciones que solo pueden provenir de una madre. Génesis 49:25, cuando se da esa profecía sobre José, la profecía sobre José le dice, que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Hermanos, ningún hombre tiene ni pechos ni vientre. Obviamente me refiero a mamas en el sentido de capacidad de amamantar y los hombres no tienen vientre. Eso es algo que Dios le dio a la mujer. Y lo que aquí se estaba anhelando es que la tribu de José, él y todos sus hijos, fuera una tribu donde hubieran madres que estuvieran bendiciendo. Ahora, obviamente, ¿verdad? Los pechos también, obviamente, es un lenguaje un poco metafórico y los pechos del hebreo sod hacen referencia no solamente a la nutrición de la madre a través de la leche materna, sino representa ese cuidado amoroso en un ambiente amoroso. Hay muchos beneficios del amamantamiento, pero uno de ellos es el contacto de la madre con el bebé.
la seguridad que le proporciona al bebé beber leche de los pechos de su madre. Y no quiere decir que eso no lo pueda hacer una madre que lastimosamente por alguna situación médica no tuvo mucha leche y tuvo que usar fórmula, ¿verdad? Pero igual toma y abraza y está el contacto y está la cercanía con su hijo. Pero también habla de las bendiciones del vientre. Ahorita voy a entrar un poco a eso. La palabra vientre del hebreo raham se referencia tanto al útero, pero es interesante porque esta palabra también, bueno, cuando aparece en el hebreo en singular, siempre se traduce como útero, pero cuando aparece en el plural, la misma palabra, raham, se traduce a veces como compasión, como piedad, como afecto, como ternura, como misericordia. Porque de alguna manera los hebreos creían que el vientre era el asiento de las emociones de compasión, de las emociones de misericordia. Entonces, el vientre representa esa compasión maternal. Veamos un poco de las bendiciones de los pechos. ¿A qué se refiere o qué significa o cómo podemos entender esas bendiciones que Dios le ha llamado a las madres a proporcionar a sus hijos? Salmo 22, 9 y 10 dice, sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento. Tú has sido mi Dios. Es interesante porque lo que el salmista está diciendo es, cuando yo estaba pegado a los pechos de mi madre, bebiendo de su leche, ahí aprendí a confiar en ti. Ahí ella me enseñó a confiar en ti. Ahí ella me hablaba y ahí ella me decía, hoy te cuido yo, pero el que verdaderamente te va a cuidar es Dios. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Mira qué lindo. Y claramente él dice, me arrojaron en tus brazos. O sea, era una madre que le enseñaba a sus hijos de que ella iba a estar con ellos un tiempo, pero que ella se los entregaba al Señor desde su nacimiento. Y entonces ese hombre creció confiando en Dios porque su madre, a través de las bendiciones de los pechos, le enseñó a confiar en Dios. Otra de las bendiciones que podríamos entender como bendiciones de los pechos es el consuelo y el deleite. Aparecen los dos, Isaías 66, 10 y 11. Todos ustedes, los que aman a Jerusalén, alégrense y regocíjense con ella, llénense de regocijo por ella, todos los que por ella se han entristecido, porque ella los amamantará en sus pechos y los consolará y dejará satisfechos. ¿Qué está diciendo ahí? Los va a tomar y en la medida que los amamanta, los está consolando de su dolor. Y también los está dejando satisfechos, está trayendo satisfacción, está trayendo deleite. Obviamente habla de la saciedad del hambre que el bebé tenía, ¿verdad? Que bueno, yo no sé cómo les fue aquí a las que son mamás, pero yo he visto bebés de que no se sacian, yo he visto bebés que se sacian a veces como muy rápido, pero hay bebés que comen increíblemente, pero la bendición espiritual es que una madre tiene ese llamado a consolar y a tranquilizar, a satisfacer de manera que el niño pueda descansar, que el niño pueda dormir. Serán amados, de hecho muchos niños, no todos, ¿verdad? Yo sé que hay, pero muchos niños, el tiempo de dormir es después de ser amamantados, ¿verdad? Entonces quedan satisfechos y pueden reposar y van y duermen. Disfrutarán, ustedes serán amamantados, vuelve a decir, vea que repite dos veces el amamantar y menciona claramente los pechos. Ustedes serán amamantados y disfrutarán de las delicias de su gloria. Ahora, ¿qué son? Ya explicamos un poco de las bendiciones que lo que la Biblia, de lo que podría significar las bendiciones de los pechos, el trabajo maternal para enseñar a confiar en Dios, para consolar y para traer satisfacción y deleite a los hijos, pero también dice que el Señor te bendiga con las bendiciones de los pechos y con las bendiciones del vientre. Y las bendiciones del vientre están relacionadas con que la madre de alguna manera tiene una intuición para dirigir a sus hijos hacia su propósito y amado.
De alguna manera, obviamente, esto es algo que Dios hace y que va pasando los años, no siempre es tan claro. De alguna manera, cabe decir, hermanos, que nuestro propósito general para todos es el mismo, llegar a ser como Cristo, no hay que meterse mucho ni ahí. ¿Cuál será el propósito de mi vida? Yo ya desde ya te digo, el propósito de tu vida es llegar a ser como Cristo, pero sí no podemos negar que hay diferentes llamados, ¿verdad? Mauricio fue llamado a servir como músico, a dirigirnos en alabanza. Yo fui llamado, Eric fue llamado, fuimos llamados a enseñar. Algunas de ustedes tienen un llamado en el sentido de un don, una capacidad específica diferente. Entonces, de alguna manera, ahí es donde la madre también tiene esa oportunidad de ver lo que al niño le llama la atención, de ver lo que al niño le gusta, de observarlo y de dirigirlo. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que naciera, de seno materno es el vientre, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. O sea, de alguna manera, desde antes, yo no sé si esto sucedió o no, pero cabría pensar de que la mamá de Jeremías, Dios le habló y le dijo, tienes un profeta en tu vida. Y entonces desde ahí ella lo ministraba y le decía, tú vas a oír las palabras de Dios, tú vas a hablar las palabras de Dios. De alguna manera, obviamente yo sé que no todas las madres tienen una experiencia similar y Dios va guiando de diferente manera, pero es claro de que claramente todos nosotros sabemos también la historia de otra, no está aquí, pero la historia de otra madre es la mamá de Jacob y Esaú. Esa mujer sí sufrió su embarazo, porque los fetos se peleaban entre ellos y se peleaban y se peleaban y no la dejaban ni dormir, ni acomodarse, ni nada. Y entonces ella fue y le dijo, ay, Señor, ¿qué pasa? Dime. Y el Señor le dijo, pues que dos naciones hay en tu vientre y el menor servirá al mayor. O sea, ella sabía. No lo interpretó muy bien y tal vez no hizo el mejor trabajo al promover el engaño, pero ella tenía claro el propósito que Dios tenía para el menor desde el vientre. La madre de Pablo también, Gálatas 1:15 dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Por qué Pablo sabe que Dios lo apartó? No solo no solo por el tema, o sea, de alguna manera hay un entendimiento de que quizá desde el vientre de la madre de Pablo, ¿por qué Pablo estudió a los pies de Gamaliel? Gamaliel era el rabino principal de la época donde Pablo creció y Pablo, pues al parecer, imagínense que hoy por hoy no hubieran, bueno, el nivel de universidades que hay, que usted tuviera que, si quiere que su hijo es médico, tuviera que enviarlo a, no sé, a algún otro lugar a estudiar medicina. Estamos obviamente imaginándonos un escenario simulado. Pero de alguna manera usted recibe esa convicción desde que es madre y desde que su hijo está en el vientre, que él va a ser médico y que él tiene que ser médico. Entonces usted hace todo el esfuerzo posible por mandarlo a la Universidad de Medicina. Eso fue lo que hicieron con Pablo. Lo mandaron a Jerusalén. Vivían en Tarso, eran ciudadanos romanos, estaban bien acomodados en Tarso, pero desde su juventud lo mandaron a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel, porque creían, estaban convencidos la mamá y el papá de que él había sido apartado de Dios para un propósito. Y Pablo tiene un nivel de estudios que se equivale a 3 doctorados. Él sabía hebreo, griego y más idiomas, pero tenía un conocimiento increíble de la ley de Dios, como fariseo de fariseos y hebreo de hebreos. ¿Por qué? Porque desde pequeño los papás decidieron que él estaba apartado para Dios. No sabían de que, bueno, el conocimiento lo iba a volver ahí un poco y después Dios te iba a tener que bajarlo del caballo, pero el punto es de que desde el vientre él fue apartado. Isaías 49, 1 al 5, también hablando del vientre, dice, escúchenme costas y pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Tuvo en cuenta mi nombre desde antes de que yo naciera. Pero ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre de mi madre para que yo
fuera su siervo, para que reuniera a Jacob, para que hiciera a Israel volverse a él. Así yo seré muy estimado en los ojos del Señor y mi Dios será mi fuerza. Por supuesto, hermanos, yo sé que no todos tuvimos una mamá que tal vez buscaba al Señor y no todos entendimos el llamado desde el vientre, pero qué lindo es cuando una madre ya en el Señor desde el vientre puede guiar y ministrar a sus hijos. Más allá de eso, el Señor a todos nos ha llamado desde el vientre. De alguna manera, las bendiciones del vientre están relacionadas con esas bendiciones de nacer con un propósito. Quiero pasar a una historia que la Biblia nos relata de una mujer. Y algunas iglesias hacen congresos para mujeres. ¿Y saben cómo se llama el congreso? Débora. Déboras. Es una mujer increíble. Esta mujer, de alguna manera, tenemos que explicar un poquito de la época de los jueces. Dice la Biblia que la época de los jueces fue una época turbulenta. Dice también aquella toda generación fue reunida con sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban en su derredor, se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Entonces el Señor levantó jueces para que los libraran de la mano de los que los saqueaban. Jueces 2, 16 al 18. Sin embargo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor, no hicieron como sus padres. Cuando el Señor le levantaba a los jueces, el Señor estaba con el juez y lo libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Cuando empezamos a leer el libro de jueces, nos damos cuenta que el primer juez es Otoniel, el segundo juez es Saod, después van a haber otros jueces como Sansón, Jefté y muchos otros, pero el tercer juez que se menciona es Débora. Después del segundo juez, cuando muere en el capítulo 4 de Jueces, dice, después de que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaá, que reinaba en Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Hazoret Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Quiero nada más que pongamos atención a algunos detalles. Esta época fue una época de constantes ciclos de obediencia, desobediencia, rebelión, liberación, otra vez desobediencia, otra vez clamor, otra vez liberación. Y entonces en la primera época se rebelaron, Dios levanta a Otoniel, les da paz por 40 años, luego en la paz se termina, se vuelven a rebelar, Dios levanta a Od, viene y se acaba la paz. Interesante es que la única mujer que es jueza es Débora, pero Débora aparece y empieza a juzgar debajo de una palmera, pero el pueblo estaba siendo oprimido. Y de alguna manera, aunque la figura de Débora se ha usado mucho para hablar del liderazgo y del poder y hasta aún apoyar movimientos feministas en algunos movimientos, realmente cuando vamos a la escritura no hace mucho sentido que se use a Débora de esta manera. Veamos por qué. En los días, y aquí se podría traducir, desde los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por ciertas tortuosas. Esta era la situación mientras Débora juzgaba. Veamos el anterior. Estaban oprimiendo a Israel y Débora ya era jueza y la opresión no se había necesariamente acabado. Estaba Débora siendo jueza y los israelitas tenían que viajar por las sendas torcidas de las montañas porque no había seguridad en las principales rutas que pasaban por las llanuras. Estaban Débora juzgando y siendo oprimidos, y los israelitas estaban amenazados, los campesinos se sentían amenazados en las aldeas por los cananeos y tuvieron que buscar refugio en las ciudades amurallanas.
Estas cosas sin duda impactaron la economía de israelita. Pero vean qué pasó. Desde los días quedaron desiertos los caminos, los viajeros andaban por ciertas cosas, se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté. Hasta que me levanté como madre en Israel. No dice hasta que yo empecé a juzgar, no dice hasta que yo me senté bajo la palmera, no dice hasta que me levanté en batalla, dice hasta que entendí mi lugar de mujer, hasta que entendí mi llamado, no a ser principalmente profetista ni jueza. Mi principal llamado lo entendí, que era ser madre. Ahora, ¿cómo actuó Débora cuando ella entendió y se levantó? Nuevamente, no como jueza, no como líder feminista, no como pastora, no como apóstola, no como nada de eso. Se levantó como madre, como madre. Vean, pongan atención al verso 7. ¿Qué hizo ella? En el 4, 6, 7, ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abenoam, y le dijo, es ordenado al Señor de Israel, ve, marcha al monte Tabor, lleva contigo 10,000 hombres, yo atraeré hacia ti a Sísara y lo entregaré en tus manos. O sea, ella como madre no dijo, no fue una Juana de Arco que se levantó en armas, no, no, ella mandó y promovió el liderazgo masculino. No estoy diciendo que Juana de Arco haya hecho mal lo que hizo, ¿verdad? Ni siquiera conozco su historia, tendría que investigar más. Pero el punto es que ella se levantó como madre y promovió el liderazgo masculino. Más adelante, Débora le dijo a Barak, levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. El Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército afiló espada delante de Barak. El punto es que Débora como madre empezó a ver a Barak como a su hijo y le dijo, levántate, el Señor ha salido delante de ti. Hermanos, el principal ministerio de la mujer es la maternidad. Ahora, una pregunta que nos surge es, ¿puede una mujer ejercer maternidad con alguien que no nació de su vientre? ¿Puede una mujer ejercer maternidad aún no teniendo hijos de su vientre? Yo creo que sí. Pablo nos dice en Romanos 16:13, sus saludos, dice, saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Rufo no era hermano de Pablo biológicamente. Y por eso la NTV lo traduce, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Claro, esta mujer era madre, era mamá de Rufo, pero ella ejerció su maternidad no exclusivamente con Rufo, también con Pablo y quizá con otros. Yo tengo la bendición, yo puedo decir, yo tengo una mamá maravillosa a quien honro y a quien amo, pero hubo momentos y etapas en mi vida donde Dios usó otras mujeres, como mi abuela, como tías, para ejercer y para proveer a mi alma esa ternura y ese amor que porque mi mamá trabajaba, porque alguna otra cosa, mi mamá en ese momento específico no pudo dármelo. Y ella lo sabe y para ella es una bendición que esas otras mujeres hayan estado en mi vida. También conozco personas y tengo amigos y amigas que a mi mamá le dicen mami Blanquita o mamita. Hay uno que le dice mami Blanquita, otro que le dice mamita Blanqui. No son hijos de su vientre, pero ella ha llegado a ser como una madre para ellos. Hay hermanas de la iglesia donde ella está que la han llegado a ver como una madre espiritual. A mí no me da celos que otros la vean como madre. Y tampoco a ella le da celos de que Dios haya usado para mi vida a otras mujeres que, como dice Pablo, que en determinado momento de mi vida fueron como madres para mí. Y eso nos muestra que una mujer puede ejercer maternidad más allá de los que nacieron de su vientre. Primera Timoteo 2:12-15, dice Pablo, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer siendo engañada cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con molestia. Hay que entender el contexto de esta carta para no decir Pablo era machista,
De primas a primeras, ¿verdad, hermanos? La carta fue escrita para dar la instrucción a Timoteo de cómo comportarse en la iglesia del Señor. Pablo no está diciendo que la mujer no puede enseñar ni a los niños ni a otras mujeres ni puede hablar nunca, sino que está diciendo que en el culto, de alguna manera, la mujer no fue llamada para ser la figura de autoridad en la congregación. El mismo Pablo, o sea, hay que también conocer a Pablo. Mire, si alguien apreciaba y valoraba a la mujer, es Pablo. Usted puede leer en Romanos 16, Pablo recomienda a la hermana Febe y la usa como mensajera para llevarle la carta a la iglesia de Roma. Y les pide que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier necesidad que ella tenga, porque ella ha ayudado a muchos y aún a él mismo. Pablo menciona en sus cartas, principalmente también en el capítulo 16 de Romanos, como colaboradoras a Priscila, a María, a Trifena, a Trifosa, a Pérsida, a Julia, a Olimpias, en la carta a los filipenses a Evodia y a Síntique. Y es interesante porque cuando Pablo habla de ciertas mujeres, agrega porque ha trabajado mucho. De otras mujeres dice, porque han compartido mis luchas por causa del evangelio. Pablo no era un hombre que anulaba a la mujer y le decía, usted es mujer, no puede hacer nada. No, Pablo se apoyaba en muchas mujeres que trabajaban mucho, que intercedían, que oraban y que hablaban y que habían luchado por la causa del evangelio. Sin embargo, de alguna manera escribe esto y dice, pero la mujer se salvará, hermanos. Obviamente aquí no está hablando de la salvación, porque de ser salvo de la condenación, no. De alguna manera, en el contexto, lo que está diciendo es que la mujer va a disfrutar su salvación siendo madre. Aunque la mujer propició la caída, puede salvarse de este estigma, porque ese es el contexto al ejercer una maternidad bíblica. Las mujeres tienen el privilegio de disfrutar su salvación al usar esas características que Dios les puso de manera especial a ella, la ternura, el amor que las caracteriza, aconsejando, guiando, consolando a otros, a la fe y en la santidad, cuando lo hacen en amor. Sobre este pasaje, quiero leer algunos comentarios muy rápido. John MacArthur comenta, el punto de Pablo es que aunque la mujer condujo al género humano al pecado, tiene el privilegio de llevar al género humano del pecado a la piedad. Esto no quiere decir que todas las mujeres tengan hijos y ni siquiera que todas se casen, porque Pablo mismo dice que es mejor que algunos no se casen, pero él está hablando de términos generales. El dolor asociado con el alumbramiento fue el castigo, pero el gozo y el privilegio de educar a otros libra a las mujeres del estigma de ese pecado. William Hendrickson sobre este pasaje comenta, no por la vía de la predicación a los adultos, sino por la instrucción de los hijos y por el aconsejar a otros, es que la mujer logra la verdadera felicidad, la salvación. La voluntad de Dios es que la mujer influya en la humanidad desde abajo hacia arriba. Esto es por la vía de la maternidad, del consuelo, de la ternura, de la instrucción, no de arriba hacia abajo. Esto es por la vía del pastorado. De alguna manera lo que Pablo está diciendo es, Dios le dio un ministerio hermoso a la mujer, pero no tiene por qué envidiar a un pastor y desear ser pastor. Ella también tiene una gran influencia, solo que desde otro aspecto. Stanford Ort comenta, la mujer encontrará su mayor realización y ministerio como madre. Y yo le agrego a lo que él dice como consejera, como consoladora, como la que alienta y anima a quienes ella llega a amar como a sus propios hijos, aunque no hayan salido de su vientre. Hermanos, termino con algunas preguntas de reflexión. Para ti, mujer, madre o aún no madre, ¿notas que Dios diseñó que tu realización la encuentres en ejercer una maternidad bíblica y que puedes ejercer una maternidad bíblica aun cuando no necesariamente nazcan hijos de tu vientre? Cuando actúas desde ese diseño amoroso, tierno, compasivo, consolador que el Señor te ha dado,
Por otro lado, ves que Dios te ha llamado para influir en la familia, en el hogar y en la iglesia desde una posición diferente, pero complementaria al varón y muy necesaria también. Y hermanos, para todos, buscamos honrar y valorar a nuestra madre, apreciamos sus muestras de amor y de consejo. Y desde ya, o sea, comprendemos también que están en un proceso de transformación. Hermanos, una de las cosas con las que quiero cerrar y me gustaría que se pusieran de pie para poder orar, es que algo de lo que Dios también quiere librar a las madres es de la culpa de no haber sido tan buenas madres como quisieran haber sido. Aún estás en el momento de ir creciendo en ese diseño, en esas características que Dios te dio para ser una madre. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias porque tus planes y tus diseños son perfectos, porque diseñaste y llamaste a los varones, les diste características y asignaciones diferentes a las características y asignaciones que le diste a las mujeres. A muchas mujeres, Señor, tú les has dado el privilegio y el honor de llevar hijos en su vientre, de amamantarlos. Hoy nos levantamos, Señor, como iglesia para honrar y para bendecir a las que aquí son madres, a las que han tenido ese privilegio de que su vientre fuera usado para gestar una nueva vida, de que sus pechos fueran usados para amamantar, nutrir a sus hijos y de que sus brazos, sus palabras son usadas para seguir amando, aconsejando, cuidando a sus hijos. Señor, quita toda carga de culpa y de dolor por los errores que algunas cometieron durante su maternidad, para que puedan disfrutar el gozo, para que puedan realizarse, hallar felicidad, salvarse del estigma de haber propiciado la caída a través del ejercer la maternidad. Que aquellas que aún no tienen hijos puedan desde ya, Señor, tú las puedas formar para ese momento si tú tendrás a bien tenerlo. Y si alguna, Señor, por alguna razón no tendrá hijos en su vientre, que como mujer pueda ser madre para otros, pueda ser consejera para otros, pueda amar, aconsejar, cuidar, ser tierna con otros, Señor. Hoy queremos honrar a nuestras madres, a las madres que tú levantas en este lugar. Que cada una de las mujeres aquí presentes puedan imitar a Débora y decir, tal vez quería hacer esto o lo otro, pero la bendición vino hasta que me levanté como madre en mi hogar, como madre en mi congregación, como madre en la comunidad en la cual el Señor me ha llamado. Señor, levanta madres, madres que influencien desde abajo, madres que sostengan en oración al pueblo, madres que consuelen, que guíen, que fortalezcan a otros. Levanta madres, Señor, y afirma también a los padres, afirma también a los varones, a los sacerdotes, a los líderes. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús.